Hola, bienvenidos. En esta cápsula les mostraremos el manejo general de heridas en caso de accidentes. Me llamo Daniela López y junto con mi compañera Daniela Cáceres somos estudiantes de enfermería de la Universidad de Chile. Primero, para comenzar, ¿qué es una herida? La herida se define como una lesión intencional o accidental que puede o no producir pérdida de la continuidad de la piel y o mucosas. Encontramos diversos tipos de heridas a los que nos enfrentamos comúnmente, las cuales se clasifican según el mecanismo con el que se producen. Podemos encontrar herida punzante, herida incisa, laceración o cortante, herida contusa, heridas abrasivas, herida perforante, herida por abulsión, arrancamiento, desgarro, herida con resultado de amputación. Herida punzante. Son producidas por objetos alargados y puntiagudos que penetran en la piel. En ellas predomina la profundidad por sobre la longitud. Pueden ser peligrosas debido al riesgo de infección por contaminación del elemento y o la herida. No producen un gran sangrado. Una de las más comunes es el enterrarse un clavo. Herida incisa por laceración o cortante. Es una herida que se presenta en la piel y en el tejido blando que hay debajo de ella. Son producidas por agentes cortantes. En ella predomina la longitud sobre otras dimensiones. Poseen bordes limpios y suelen sangrar mucho. Se debe buscar ayuda de forma inmediata cuando la herida está sangrando mucho o tiene sangrado que no para después de 10 minutos de aplicar una presión firme y directa sobre la herida. La herida contusa son heridas que son producidas por objetos de superficie en punta de Roma, poseen bordes contundidos y aplastados. Generalmente producen traumatismo de tipo cerrado, es decir, no son heridas abiertas y producen un sangrado interno. Se asemejan a un moretón. Las heridas abrasivas son heridas que afectan a la epidermis y se producen por frotamiento. Pueden supurar, es decir, que pueden generar un líquido transparente que ayuda a limpiar la zona en la herida. Esta es dolorosa, además la zona puede inflamarse debido a la infección de la abrasión. La herida perforante. Esta es una herida que penetra dentro de una cavidad orgánica y lesiona una víscera hueca. Generalmente son producidas por armas de fuego como las balas. El orificio de entrada es menor que el de salida. Este último es irregular y de bordes evertidos, es decir, hacia afuera. Las heridas por abulsión, arrancamiento o desgarro son producidas por tracción violenta sobre tejidos. Son irregulares y con bordes despegados. Se caracteriza por tener un sangrado abundante. Como por ejemplo podemos encontrar aquí la mordedura de un perro. Estas son de especial importancia debido al riesgo de infección que conllevan. Por último, tenemos la herida con resultado de amputación. Es una herida producto de un accidente o lesión que produce la pérdida de una parte del cuerpo, generalmente un dedo de la mano o del pie, un brazo o una pierna. Si hay amputación de un miembro, ¿qué se debe hacer? Primero se debe cubrir la zona amputada con una gasa estéril húmeda o con un trapo o paño húmedo, pero que esté bien limpio. El miembro amputado se envuelve en una de las gasas estériles humedecidas con suero fisiológico o con agua y se pone en bolsa de plástico. El agua tiene que ser hervida y fría. Después se llena otra bolsa de plástico con cubitos de hielo y se pone la bolsa anterior que tiene el miembro amputado dentro. El hielo no debe estar en contacto directo con el miembro amputado. ¿Qué hacer ante una herida? Primero, debe lavarse las manos previamente antes de manipular la herida solo si fuese posible o usar guantes desechables. Lo ideal es no tocar la herida con las manos sucias. Después de lavar con agua la herida, agua cocida o utilizar suero fisiológico, eliminando la suciedad visible por medio de arrastre, es decir, dejar caer el agua. Nunca debe extraer cuerpos extraños de las heridas. Cubrir la herida con un paño limpio o un apósito estéril si posee un kit de primeros auxilios. Nunca debe usar algodón porque puede quedar residuos que causen una infección en la herida. Si la herida es de carácter grave o empeora durante el tiempo, la persona que pierda mucha sangre o si tiene una fractura, debe llevarlo a un recinto hospitalario o de urgencias a la brevedad. Si la herida es en una extremidad, debe elevarla y ejercer presión, alrededor de 10 minutos aproximadamente. Nunca movilizar inadecuadamente, siempre mover con cuidado y sin brusquedad. ¿Cuándo sospechar que la herida es importante? Cuando son muy grandes y o profundas. Sangran mucho o el sangrado es a chorro o compulso. Son punzantes y no conocemos su profundidad. Afectan a la cara, ojos, boca, nariz, manos o dedos genitales, las mordeduras incluida la humana. La herida está contaminada con tierra, ropa o cuerpos extraños dentro que no podemos quitar.
se han producido en un entorno de mucha energía de impacto, por ejemplo, una caída de altura superior a 1,5 metros, explosiones, aplastamiento o pérdidas de conciencia de la persona. Siempre en estas situaciones es importante acudir a un servicio de urgencia de forma inmediata y solicitar ayuda llamando al 131. Primeros auxilios de hemorragias. ¿Qué es una hemorragia? Una hemorragia es una pérdida de sangre por lesión de arterias, venas o capilares que la conducen. Por su origen conocemos hemorragia del tipo arterial, donde la sangre es rojo rutilante, brota intermitentemente de acuerdo al latido cardíaco o pulso cardíaco. Puede ser venosa, donde se identifica porque la sangre es rojo oscuro y su salida es continua. Y puede ser capilar, cuando se identifica por su escasa salida de sangre, puntillado hemorrágico, enrojecimiento de la piel, comúnmente es asociada al roce. Lo primero que haremos para detener el sangrado será realizar presión directa sobre la herida por alrededor de 10 minutos. Si la persona no deja de sangrar, colocaremos apósitos limpios dentro de la herida, introduciéndolos en su interior creando un tapón para detener la pérdida de sangre. Finalmente, si el sangrado continúa, se debe aplicar un torniquete. El uso del torniquete es excepcional. Es el último grado para detener la hemorragia. Se usa siempre y cuando sabes que va a llegar la ayuda prontamente y solamente debe ser utilizado por personal calificado y con torniquetes certificados, ya que su mal uso o el uso de otro tipo de materiales pueden agravar la lesión e incluso aumentar el riesgo de amputación de la extremidad. Y recuerda siempre solicitar ayuda o acudir a un servicio de urgencia lo más pronto posible. Al encontrarnos ante estas situaciones, es importante que, en la seguridad de la escena en la que siempre se va a actuar, asegúrese de estar seguro. Si puede, manipule la herida con guantes u otro elemento de protección personal que posea. Evalúe la respiración de la persona en 1 minuto, al igual que su pulso o latidos del corazón por 1 minuto. Además de revisar qué elementos podrían entorpecer la respiración de la persona, por ejemplo, algún elemento que obstruya su respiración. Evalúe si la persona está consciente o qué tan consciente se encuentra. Finalmente, indague si la persona presenta más síntomas relacionados con la herida. En cuanto a las quemaduras, esta es una lesión que se produce en los tejidos del cuerpo causada por el calor, sustancias químicas, electricidad, por el sol o la radiación. Lo primero que vamos a hacer para actuar ante una quemadura es sacar el agente productor de calor de la persona, por ejemplo, la ropa, el fuego, el agente químico. Posteriormente vamos a dejar correr el agua que sea tibia o fresca. Esta no debe estar muy fría y se debe echar en la zona afectada para disminuir así la temperatura de la zona de quemadura. Después se debe tapar con sábanas limpias y humedecidas, así evitando que ésta se pegue a la piel afectada. Y posteriormente se debe trasladar a un centro asistencial de forma inmediata. Acá es importante actuar de manera rápida y según la gravedad de la persona. Asimismo, es importante conocer la hora en la que fue la quemadura, ya que esto es vital para la recuperación de la herida. Nunca poner ningún tipo de ungüento ni crema en la herida, ya que estas pueden aumentar el riesgo de infección. Y en cuanto a las heridas por animales, por ejemplo el puma, en el caso de encontrarse con un puma, existen las siguientes recomendaciones a seguir. Se debe mantener la calma, permanecer firme y de frente al animal buscando el contacto visual. Intente parecer de mayor tamaño levantando los brazos, abriendo la chaqueta, manteniéndose erguido y en posición vertical. Para alejarse, camine hacia atrás, pero siempre mirándolos a los ojos. Por ningún motivo debe correr, darle la espalda, sentarse o cuclillarse. Tampoco debe subir a un árbol o a una roca. No debe acorralarlo y dejar siempre una vía de escape. Estos felinos suelen ser tímidos y evitan la confrontación. En el caso de estar con niños, tómelos en brazos para que estos no corran. No se aproxime al animal, especialmente si se está alimentando o está con crías. Si mientras va al auto y se cruza por un puma, debe mantenerse dentro del vehículo. Si el puma se vuelve agresivo, no debe darle la espalda ni sacarle la vista de él. Y debe gritar fuertemente, defendiéndose agresivamente y exagerando los ademanes. Finalmente debe contactarse con el carabineros o el SAC. En el caso de presenciar un ataque o mordedura por un puma, debe llamar inmediatamente a un servicio de emergencia, valorar cómo es la herida e iniciar primeros auxilios si es necesario mientras llega la ayuda, o movilizar a la persona a un recinto de urgencias. Finalmente, recuerde mantener la calma en todo momento. Siempre llamar lo más pronto posible a los números de emergencia. Siempre debe resguardar la seguridad del que va a atender y asegurar la escena donde usted prestará ayuda.
Y si tiene alguna duda o consulta, estas serán resueltas el día martes 22 de diciembre en una sesión virtual en conjunto con el equipo MIM y la comunidad. Los invitamos a participar. Nos vemos.